Después de 7 años de noviazgo, Diego Herrera, quien nunca me había dado flores antes, me envió 9,999 rosas y un conjunto de lencería por mi cumpleaños. Felizmente publiqué sobre ello en las redes sociales, solo para que la mujer de sus sueños comentara debajo: algunas personas solo recogen la basura que yo ya no quiero. Fue entonces cuando descubrí que Diego había comprado una casa para ella, justo debajo de nuestra futura casa matrimonial. Los regalos que me dio en realidad estaban destinados a ella. Personalmente, le llevé las flores y los encontré teniendo una cena a la luz de las velas. Sin dudarlo, Diego me insultó: ¿puedes dejar de pensar mal? Olivia y yo solo estamos hablando de negocios. Además, si hubiera algo entre nosotros, ¿crees que habrías tenido la oportunidad de casarte conmigo? En el pasado, habría discutido con él interminablemente para llegar a la verdad, pero esta vez, simplemente arrojé las flores y mi anillo de compromiso hacia él y le dije con calma: les deseo toda la felicidad del mundo. El anillo rodó hasta los pies de Diego. Él se burló y lo aplastó con el pie, pisoteando tanto mi dignidad como mi amor. Si quieres casarte conmigo, dijo con frialdad, cambia esa actitud sospechosa y paranoica. Ahora deja de estorbar. Tenemos asuntos serios de los que ocuparnos. Vuelve a casa y reflexiona sobre ti misma. Escuchar sus acusaciones familiares me dio una paz inesperada. Al salir del apartamento de Olivia, publiqué la noticia de la infidelidad de Diego en el grupo familiar, anunciando que cancelaba nuestro compromiso. El hombre, que nunca respondía a mis mensajes, inmediatamente publicó una foto de su computadora en el grupo, alegando que estaba trabajando con una subordinada. Luego, hábilmente, desvió la culpa hacia mí. Marta, no tienes que armar un escándalo solo porque no te compré ese vestido de novia de $8,000. Ni siquiera mencioné que usaste mi tarjeta de crédito para salir a beber con amigos. El grupo, antes silencioso, estalló de inmediato. Mi madre fue la primera en intervenir, reprochándome con palabras hirientes, diciéndome que no era digna de Diego y exigiendo que me disculpara con él. Incluso me amenazó: si pierdes este matrimonio, me mataré para demostrártelo. Al ver ese desenlace predecible, suspiré suavemente y salí del grupo. Después del divorcio de mis padres, mi madre se volvió cada vez más irritable. Crecí en un entorno sofocante y eso me hizo sentirme atraída por el comportamiento aparentemente amable de Diego. Sin embargo, después de 7 años juntos, me di cuenta de que no era lo que parecía. Su amabilidad y paciencia estaban reservadas para Olivia Gómez, su cortesía y respeto para los extraños. Conmigo, solo había violencia emocional y sarcasmo constante. Era experto en provocarme para hacerme enojar frente a los demás y luego actuar como si él fuera la víctima comprensiva, ofreciéndome su perdón. Todos pensaban que yo era una mujer irracional y loca, pero esta vez, Diego se equivocó. Solo quienes no quieren soltar causan escenas. Un corazón marchito ya no se conmueve por él. Cuando Diego regresó con un ramo marchito, yo estaba tumbada en el sofá, mirando el teléfono. Él resopló: ¿por qué no has hecho la cena? ¿Sigues enojada? Ya basta. ¿No querías flores? Pues ahí las tienes. Deja de hacer berrinches. Arrojó las rosas mojadas frente a mí. Antes envidiaba a las chicas que caminaban por la calle con ramos frescos. Le mencioné eso a Diego muchas veces, pero él siempre se mostraba impaciente. Si hubiera sabido que eras tan vanidosa, no habría salido contigo, dijo con desprecio. No es que no pueda pagarlo, pero dime, ¿una ama de casa sin logros merece flores? Convenientemente olvidó que había dejado mi trabajo por promesas de matrimonio. Para Diego, yo solo servía para ser su sirvienta. Nunca me compró una rosa, pero a Olivia le regaló una casa y mares de flores. Ese mismo día, vi una publicación de Olivia en redes. Se estaban dando un baño con pétalos de rosa, riendo y jugando en la tina. Tomé aire profundamente y empecé a sacar fotos de todo en su apartamento. Después, subí a empacar mis cosas. En los 7 años juntos, Diego solo me había regalado utensilios de cocina y un set de cuchillos. Dejé todo eso atrás. Cuando terminé, llamé a mi mejor amiga, Natalia. Tras 3 intentos, finalmente respondió. Contuve las lágrimas y le dije: Nat, me equivoqué. No debería haber dejado mi carrera ni mi vida por Diego. Me arrepiento. Quiero ir contigo. Natalia me llamó tonta y colgó. Me senté en la habitación vacía, sintiendo cómo la tristeza me invadía. Al rato, recibí un mensaje. Natalia me había comprado un boleto para el vuelo más temprano, 3 días después al mediodía. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente salieron. Lloré por mí y por los 7 años que había desperdiciado. Diego no regresó a casa esa noche. Después de que me negué a cocinar para Olivia, bloqueó mi número. No me molesté en lidiar con él y aproveché para hacer un viaje a mi ciudad natal para recoger algunas cosas de mi infancia. No tenía idea de lo que Diego le había dicho a mi madre. En cuanto bajé del autobús, la vi esperando en la puerta, mirando ansiosa a su alrededor. Cuando se dio cuenta de que Diego no había venido conmigo, su rostro se ensombreció. Lo que no sabía era que Diego nunca volvería a pisar ese lugar. Desde el principio, siempre menospreció tanto a mí como a mi familia. ¿Todavía no se han reconciliado?, me preguntó mi madre. No lo haremos, le respondí. Apenas terminé la frase, mi madre me abofeteó. La mitad de mi rostro se hinchó al instante. Insatisfecha, siguió golpeándome, como cuando era niña. Delante de todos los transeúntes, agarró un palo de madera y comenzó a pegarme con furia. Golpe tras golpe me acusaba. Diego me lo contó todo. Conseguir un hombre tan bueno como él es una bendición que no mereces, y aún así no sabes aprovecharlo. Eres una envidiosa, viviendo sin control. Eres una persona de tan baja categoría, gritó. No importa lo que tengas que hacer, suplicar
trabajar, embarazarte. Más te vale encontrar la manera de casarte con Diego o ni pienses en regresar aquí. De repente, sopló una ráfaga de viento frío y comenzó a llover con fuerza. Solo entonces mi madre se detuvo, me bloqueó la entrada a la casa y lanzó mis cosas a la calle, una por una, mientras gritaba: «Lárgate ahora mismo, y si vas a morir, que sea en la casa de los Herrera». Uno de mis trofeos de la infancia golpeó mi frente y la sangre se mezcló con la lluvia, corriendo por mi mejilla. Me agaché, rebuscando entre los objetos esparcidos, tratando de salvar lo poco que quedaba de mi pasado. Un Bentley se detuvo lentamente a mi lado. Diego bajó del auto con un paraguas en una mano y me agarró con fuerza con la otra. Me arrastró hacia el coche y dijo: «Marta, ¿ya aprendiste la lección? Nadie en este mundo te va a amar más que yo. Sé una buena chica y vuelve a casa. Discúlpate adecuadamente con Olivia y aún podrás ser la futura señora Herrera». Me cubrió con su abrigo, pero al instante reconocí el perfume de Olivia. Giré la cabeza hacia la ventana, mirando el paisaje borroso por la lluvia, sintiéndome completamente vacía por dentro. En algún momento pensé que Diego era mi salvación. Compartí con él mis pensamientos más profundos y mis dolores. Pero él había usado esos mismos dolores para manipularme. Nunca fue mi refugio y no merecía mi amor. Solo alejándome de él y de esa llamada casa podría vivir realmente. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, el teléfono de Diego sonó. «Diego, ¿por qué no has llegado todavía? Todos me están molestando porque en este retiro de la empresa solo está la esposa del jefe. Pero el jefe no aparece por ningún lado». Se escuchó la voz de una mujer. Diego me lanzó una mirada incómoda. Dudó, como si quisiera dejarme atrás, pero al darse cuenta de que no quedaría bien, dijo: «Marta, ¿por qué no vienes al retiro de la empresa?». En el pasado nunca me permitía pisar su oficina. Incluso cuando le llevaba comida, tenía que esperar afuera para no interrumpir su trabajo. Esta era una concesión sin precedentes. Saqué un pañuelo para limpiar la sangre de mi frente y respondí lentamente: «Está bien». Llegué empapada, desaliñada, frente a todos. Diego aceleró el paso, distanciándose de mí como si temiera que nos asociaran. Olivia frunció el ceño al verme y, al oír a Diego susurrarle, capté sus palabras: «No siento pena por ella, solo quiero humillarla. Quiero que todos vean que sin mí está peor que un perro». Rodeada de miradas burlonas y confundidas, no sentí nada. Quizás me habían herido tantas veces que ya no podía sentir dolor. Levanté la mano y pedí una manta a un camarero. Me senté en el sofá, observando cómo la gente iba y venía. De pronto, Natalia me llamó. Dijo que había contactado a algunas empresas y que podía entrevistarme cuando quisiera. Antes de colgar, antes de 1970, una mano cayó sobre mi hombro. Al girar, vi a Diego mirándome intrigado. «¿Con quién hablas? ¿Qué entrevista? ¿A dónde piensas ir?». Mentí. «Telemarketing». El ceño de Diego se relajó lentamente. «Tiene sentido. Tus padres ya no te quieren. ¿A dónde podrías ir?». La lluvia había cesado. Diego dijo: «Vuelve a casa y cuando llegues no olvides lavar mi abrigo». No respondí. Tiré su abrigo sobre el sofá. Olivia, con la cabeza ladeada, insistió en que Diego me acompañara a la salida. Al llegar a la acera, Olivia extendió su pie y me hizo tropezar. Caí descontroladamente en unos rosales cercanos. «Marta», exclamó Diego, extendiendo la mano hacia mí. Pero cuando Olivia soltó un gemido, él se volvió hacia ella, dejándome caer entre las espinas. Las afiladas espinas de las rosas cortaron mi piel, dejándome cubierta de arañazos. El suelo embarrado solo aumentó mi miseria. Me levanté justo a tiempo para ver a Diego inclinarse, limpiando el barro de los zapatos de Olivia con delicadeza. Me lanzó una mirada fugaz de culpa y murmuró: «Marta, ¿estás bien?». «Diego, me prometiste que estarías conmigo hoy», sollozó Olivia. «Es nuestro aniversario de tomarnos de la mano. ¿Cómo puedes dejarme sola?». La mirada de Diego vaciló entre las dos. «Iré al hospital sola», dije al fin. «No quedaría bien que te fueras siendo el jefe». Diego suspiró aliviado. «Está bien, cuídate. Te llevaré tus pasteles de piña favoritos cuando vuelva». Esos pasteles eran en realidad los favoritos de Olivia, pero no tenía sentido corregirlo. Siempre fui la que quedó atrás, la sacrificada, esperando en vano un amor que nunca fue mío. Decidí ser inteligente y salir temprano. En el hospital, el médico retiró cuidadosamente las espinas incrustadas en mi piel. Era como si, junto con esas espinas, se fueran los años de amor que había atesorado. A la mañana siguiente, Diego me hizo una rara llamada por WhatsApp. «¿Por qué no contestas? ¿No me habías bloqueado?». Respondí. Hubo un breve silencio antes de que él dijera: «Estaré en casa en media hora. Te compré pasteles de piña y tartas de huevo. Además, conseguí un anillo de compromiso nuevo. Sé que te he fallado estos días. No volverá a ocurrir». Miré el reloj y respondí con calma: «No habrá una próxima vez para nosotros». Desafortunadamente, Diego ya había colgado. Quedaban 3 horas para el mediodía. Abrí su portátil y probé varias contraseñas. Finalmente lo desbloqueé con la fecha de cumpleaños de Olivia. Esperé frente a la computadora. Pasó media hora, luego 1 hora. Abrí mi teléfono y vi una nueva publicación de Olivia. Estaba en el asiento del copiloto de Diego, con los dedos entrelazados, ambos luciendo los anillos de compromiso más recientes. Sonreí. Desde su cuenta, envié a todos en su empresa la historia de nuestros 7 años juntos, junto con las pruebas de su infidelidad. Luego destrocé la computadora, agarré mi maleta y me dirigí al aeropuerto. Mientras pasaba por seguridad, mi teléfono estalló en llamadas y mensajes. El bullicio del aeropuerto parecía lejano, como si el mundo entero se hubiese desvanecido tras el sonido constante de las notificaciones que vibraban en mi teléfono. Cada mensaje era como un recordatorio de que finalmente había tomado el control.
control. Estaba sentada sola, con la maleta junto a mis pies, sintiendo cómo mi cuerpo aún temblaba ligeramente por la adrenalina. Había expuesto los 7 años de mentiras que viví con Diego. El silencio que tanto me había atormentado durante esos años ahora se rompía con cada zumbido del teléfono. Miré la pantalla y los mensajes seguían llegando, uno tras otro, como una tormenta imparable. Comentarios, preguntas, reacciones. Toda la empresa de Diego había sido sacudida y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la satisfacción. ¿En serio? No puedo creer lo que acabo de leer, escribí a uno de los empleados en un foro privado de la empresa. Siempre me pareció demasiado perfecto para ser real, decía otro comentario. Mis manos aún estaban frías, pero dentro de mí comenzaba a encenderse una llama, una pequeña chispa de algo que no había sentido en años, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Por años, Diego me hizo creer que mis sentimientos no importaban, que yo era la loca por cuestionar sus actos, pero ahora era él quien estaba acorralado. Justo cuando dejé el teléfono sobre mis piernas, vibró una vez más. Era una llamada de Diego. Por un instante, el miedo regresó, envolviéndome como un manto pesado. El mismo miedo que sentía cada vez que él me despreciaba o me hacía dudar de mí misma. Pero esta vez no iba a responder, no más. Rechacé la llamada y, segundos después, llegó un mensaje. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás destruyendo todo. Leí sus palabras sin prisa, dejando que cada letra se impregnara en mi mente. Por años, había permitido que su voz definiera mi realidad. Ahora era solo ruido. Borré el mensaje sin responder y volví a dejar el teléfono a un lado, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en una calma extraña. Minutos después, otra llamada entrante iluminó la pantalla. Esta vez era Natalia, mi única amiga, la persona que siempre estuvo ahí, incluso cuando yo misma no sabía cómo pedir ayuda. Martita, no sabes lo que está pasando, dijo casi sin aliento. Pude imaginarla frente a su computadora, con esa sonrisa emocionada que siempre tenía cuando algo salía como esperaba. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo un cosquilleo nervioso en el estómago. Diego está suspendido. La empresa lanzó un comunicado hace minutos. Sentí como la sangre me subía al rostro. Suspensión. Ya era algo. El principio de su caída. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Insistí, aferrando el teléfono con ambas manos. Están investigando irregularidades financieras. Parece que descubrieron que usó dinero de la empresa para comprarle la casa a Olivia. La risa salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Una carcajada libre, como si todo el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros. Por años, Diego me había menospreciado, tratándome como si no fuera más que una carga. Ahora, él mismo era el peso que arrastraba su carrera al abismo. Esto es solo el principio, Nat, le dije, respirando hondo para recuperar la compostura. Voy a asegurarme de que no tengan a dónde escapar. Después de colgar la llamada, me quedé mirando mi reflejo en la ventana del aeropuerto. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Aún llevaba las marcas del pasado, pero había algo nuevo en sus ojos, una determinación que nunca había sentido antes. Por años, Diego había jugado con mi mente, haciéndome creer que yo era insuficiente, que mi vida no tenía sentido sin él. Me había moldeado para ser su sombra, una figura dócil que vivía esperando migajas de su afecto. Y Olivia había sido su cómplice en cada mentira, disfrutando de mi sufrimiento como si fuera un juego. Pero todo eso había terminado. Ahora era yo quien escribía el guión, y ellos iban a ser los protagonistas de su propia tragedia. Sabía que las cosas no acabarían aquí. Diego no iba a rendirse fácilmente, y Olivia tampoco. Eran dos caras de la misma moneda, arrogantes, manipuladores, incapaces de aceptar la derrota. Respiré hondo y revisé los mensajes en mi teléfono una vez más. Diego seguía insistiendo con nuevas llamadas y mensajes que yo no pensaba responder. Sabía que su rabia era solo el preludio de algo peor. Cuando un hombre como él pierde el control, siempre intenta recuperarlo a cualquier precio. Me recosté en la silla del aeropuerto, cerrando los ojos por un momento. La sensación de libertad era casi abrumadora, como si por fin hubiera escapado de una prisión invisible en la que viví demasiado tiempo. Sin embargo, sabía que la libertad tenía un precio y que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Pero esta vez yo estaba lista. No pasó mucho tiempo antes de que las llamadas y los mensajes de Diego se volvieran cada vez más insistentes. Era como un animal herido, desesperado por recuperar el control que había perdido. Cada vez que miraba el teléfono, había una notificación nueva. Mensajes llenos de amenazas veladas y súplicas disfrazadas de disculpas. Marta, tenemos que hablar. No tienes que hacer esto. ¿Quieres destruir todo lo que construimos? No vas a salir ganando. Leía cada mensaje con la misma calma con la que uno observa el final de una tormenta desde la ventana. Por fin podía ver las cosas con claridad, sin el velo de manipulación con el que él me había cubierto durante años. Diego ya no era el hombre que dictaba mis pensamientos y emociones. Era solo un eco distante del pasado. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz. Por curiosidad, lo reproduje. La voz de Diego sonaba rota, al borde del colapso. Olivia me ha dejado. Dice que no quiere que su nombre esté involucrado en nada de esto. No pude evitar una sonrisa amarga. Así que la lealtad de Olivia era tan frágil como su relación. Era irónico ver cómo el mismo hombre que había menospreciado mi amor incondicional ahora sufría la traición de alguien a quien había idealizado. Lo que Diego había sembrado, finalmente lo estaba cosechando. Al día siguiente, las cosas empeoraron para Diego. Natalia me llamó temprano en la mañana, con su característico tono de entusiasmo mezclado con un dejo de satisfacción. Martita, tienes
que ver esto. Está en todas partes. Encendí el teléfono y abrí las redes sociales. Las noticias sobre la suspensión de Diego y las irregularidades financieras estaban en los principales titulares. Los clientes más importantes de su empresa habían retirado sus contratos y el consejo directivo había emitido un comunicado anunciando una investigación completa. Las cosas se desmoronaban más rápido de lo que había imaginado. Pero no era solo Diego quien sufría las consecuencias. Olivia también había quedado expuesta. Aunque intentó desvincularse del escándalo, varias personas ya habían encontrado sus publicaciones antiguas, donde se jactaba de los lujos que Diego le regalaba. La opinión pública comenzó a volcarse en su contra, y pronto se convirtió en el blanco de insultos y acusaciones. Lo mejor está por venir. Nat, le dije con una sonrisa, sintiendo cómo cada pequeña victoria me llenaba de energía. Aún no hemos terminado. Después de colgar la llamada, me quedé pensando en Olivia. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Por más que intentara fingir ser una víctima, sabía perfectamente que había disfrutado del dinero y del poder a costa de mi sufrimiento. Era hora de que también pagara por lo que había hecho. Fue entonces cuando decidí que necesitaba algo más que la exposición pública. Necesitaba asegurarme de que Olivia no pudiera escapar. Contacté a un investigador privado que Natalia me había recomendado y le entregué todas las pruebas que tenía: mensajes, transferencias bancarias y fotos de los regalos caros que Diego le había dado. El investigador fue eficiente. En menos de una semana, descubrió que Olivia había estado utilizando varias identidades falsas para mover dinero al extranjero, preparando una posible fuga. Era perfecta la oportunidad que necesitaba para dar el golpe final. Esperé pacientemente el momento adecuado para actuar. Sabía que Olivia estaría desesperada por escapar una vez que su nombre apareciera en más titulares, y no tuve que esperar mucho. Natalia me llamó una noche, conteniendo la risa. Martita, lo adiviné. Olivia está en el aeropuerto, lista para largarse. Sonreí, sintiendo cómo la adrenalina recorría cada fibra de mi cuerpo. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido un preludio para este momento. Déjala ir, respondí con frialdad, pero asegúrate de que la policía sepa exactamente hacia dónde. Natalia soltó una carcajada, y pude imaginar su expresión satisfecha al otro lado de la línea. Ya está hecho. Las horas siguientes transcurrieron como un reloj perfectamente sincronizado. Olivia había comprado un vuelo de primera clase rumbo a un paraíso fiscal, convencida de que podría desaparecer antes de que el escándalo la alcanzara. Pero la policía estaba un paso por delante. Me imaginé la escena claramente. Olivia pasando por seguridad con esa arrogancia habitual, pensando que había dejado atrás todo el caos, posando como siempre, con sus gafas de sol y su maleta de diseñador, creyendo que la justicia nunca la alcanzaría. Entonces sucedió. La policía la interceptó justo en la puerta de embarque. Las cámaras de seguridad capturaron cada segundo de su arresto. Esposada y humillada, la mujer que había disfrutado de mi sufrimiento durante años, ahora se convertía en un símbolo de vergüenza pública. Ya no hay primera clase para ti, querida, susurré para mí misma mientras veía la noticia estallar en las redes sociales. Los titulares comenzaron a llegar. Olivia Gómez arrestada en un intento de fuga. La amante del empresario caído enfrenta cargos por fraude. El rostro de Olivia, deformado por la ira y el miedo, inundó las pantallas de todo el país. Por fin, el mundo veía a la verdadera Olivia. No había escapatoria para ella. Su vida de lujo se había convertido en una celda fría y gris. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Diego. Probablemente el último intento desesperado de un hombre que lo había perdido todo. ¿Estás satisfecha ahora? Olivia está en la cárcel. Yo estoy arruinado. ¿Eso es lo que querías? Me recosté en la cama, sintiendo un extraño tipo de paz. Leí su mensaje varias veces, permitiéndome saborear cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, era yo quien tenía la última palabra. Le respondí con calma. Sí, Diego, eso es exactamente lo que quería. No había nada más que decir. Bloqueé su número y dejé el teléfono a un lado, sabiendo que nunca más volvería a escuchar su voz. En los días que siguieron, la caída de Diego y Olivia fue absoluta. La empresa de Diego se declaró en quiebra y él perdió todos los bienes que había acumulado. Sin amigos ni aliados, se convirtió en un hombre olvidado, un paria en la sociedad. Olivia, por su parte, fue condenada a varios años de prisión por fraude y lavado de dinero. Todos los lujos que había disfrutado a mi costa desaparecieron de la noche a la mañana. No quedaba rastro de la mujer segura y arrogante que me había humillado públicamente. Ahora era solo un nombre en los titulares, un ejemplo de cómo la ambición desmedida siempre termina destruyendo a los más ambiciosos. Me sentía más ligera con cada día que pasaba. La libertad no era como la había imaginado. Era mejor. Sin Diego ni Olivia en mi vida, pude empezar de nuevo. Me mudé a otra ciudad, lejos del lugar donde había pasado años atrapada en una relación tóxica. Natalia me ayudó a conseguir trabajo en una pequeña empresa, un lugar donde nadie sabía quién era Diego Herrera ni le importaba mi pasado. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser simplemente Marta. Una tarde, mientras caminaba por la playa, mi teléfono vibró con un mensaje de Natalia. Tenemos un lugar para ti. ¿Estás lista para empezar de nuevo? Miré el mar, dejando que la brisa fresca acariciara mi rostro. El pasado por fin quedaba atrás. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. La vida, mi vida, por fin me pertenecía. Pasaron varios meses desde aquel día en el aeropuerto. Mi vida comenzó a estabilizarse poco a poco.
poco. Aún llevaba conmigo las cicatrices emocionales de lo vivido, pero cada amanecer en mi nueva ciudad era un recordatorio de que había sobrevivido. El caos que dejó Diego atrás ya no me perseguía, y Olivia estaba exactamente donde merecía estar, en una celda fría y oscura. Una tarde, Natalia me llamó con emoción. «Martita, no vas a creer esto. Diego lo perdió todo. Hasta el apartamento de lujo que compartía con Olivia ha sido subastado. Está viviendo en casa de un primo». Sentí una satisfacción serena, casi silenciosa, como si cada pieza del rompecabezas hubiera encontrado su lugar. El destino finalmente había hecho justicia. Diego, el hombre que una vez se creyó invencible, era ahora una sombra patética que intentaba sobrevivir entre los restos de su antigua vida. ¿Y Olivia?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Natalia rió. Sigue en prisión. Se rumorea que no lo está pasando nada bien. Parece que sus compañeras no le tienen mucha simpatía. Me permití una risa breve. Era irónico pensar en cómo aquella mujer que se había burlado de mí tantas veces ahora no era más que un número en un uniforme carcelario. La vida, después de todo, tenía un extraño sentido de la justicia. A veces me preguntaba qué hubiera pasado si nunca hubiera enviado aquella historia. ¿Habría seguido atrapada en la relación con Diego o habría encontrado otra forma de escapar? Pero esas preguntas ya no tenían importancia. Había hecho lo que tenía que hacer. Una tarde lluviosa, mientras organizaba los libros en mi pequeña sala, mi teléfono vibró con una notificación inesperada. Era una solicitud de amistad en redes sociales. El remitente era Diego. Por un momento, la sensación de su control regresó, como un susurro lejano que aún intentaba aferrarse a mí. Pero lo ignoré. Bloqueé la solicitud sin dudarlo. Diego no era más que un fantasma del pasado, y los fantasmas no tienen poder sobre los vivos. Las semanas siguieron pasando, y con cada día me sentía más ligera. La vida tenía un sabor nuevo, más dulce y menos complicado. Había encontrado un trabajo que me gustaba, y rodeado de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podían sacar de mí. Una tarde, mientras tomaba café con Natalia, ella me miró con una sonrisa pícara. «¿Y ahora qué, Martita? ¿Has vencido a tus demonios? ¿Qué sigue?». Me quedé en silencio un momento, pensando. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta concreta, pero eso no me preocupaba. La incertidumbre ya no era una amenaza, sino una oportunidad. El futuro estaba abierto ante mí, y yo era libre para decidir cada paso. «Lo que venga», respondí finalmente, con una sonrisa tranquila. «Lo que venga». Aquella noche, mientras caminaba por la playa, dejé que la brisa marina acariciara mi rostro. El sonido de las olas era un recordatorio de que la vida seguía adelante, siempre en movimiento. Me detuve un momento, mirando al horizonte, y respiré profundamente. Por fin era libre. Había dejado atrás el dolor, las traiciones y los fantasmas. Diego y Olivia ya no tenían poder sobre mí. Sus nombres se habían convertido en ecos lejanos, irrelevantes para la nueva persona en la que me estaba convirtiendo. Con una sonrisa, saqué el teléfono del bolsillo y le envié un mensaje a Natalia. «Estoy lista para lo que venga». Después, guardé el teléfono. Dejé que la arena fría acariciara mis pies y continué caminando hacia adelante, sabiendo que por fin la vida era completamente mía.